El Jesús desconocido. Realmente nuestro Señor tiene tantas facetas, tantos detalles importantes que a veces pasan desapercibidos. Jesús es el tesoro que Dios tenía escondido desde siglos, que fue revelando de a poco y un día lo mostró y un día lo dio por la humanidad. Jesús es el diamante más precioso que existe y como todo diamante tiene múltiples caras, múltiples facetas. Y hay muchas facetas en la vida de Jesús que de repente no conocemos o hemos descuidado, pero que son preciosas y son muy importantes. No hay algo más interesante que poder analizar cómo era Jesús, cómo es el corazón de Jesús. Una de las características, una de las facetas que Jesús tiene es, por ejemplo, que tenía compasión por los fracasados. En la pesca milagrosa lo tenemos a Jesús que se acerca a Pedro. Pedro venía de una noche de fracaso, sin poder pescar, y Jesús le pide la barca para enseñar. Bien, Pedro accede. Ahora, imagínense a Pedro, un hombre con sus problemas, con su temperamento un poco incontrolable, venía de una noche de fracaso, si estuvo toda la noche pescando estaría cansado, malhumorado. Los pescadores vivían al día, tal vez ese día él no tenía para comer. Y Jesús le pide la barca. Me imagino que Pedro, bien, habrá accedido, algo conocido del Señor, pero habrá dicho, puede ser que no enseñe tanto, que termine rápido, estoy cansado, estoy malhumorado, quiero volver a casa, quiero descansar. Bien, Jesús hace lo suyo, enseña y luego se fija en Pedro. La multitud que había escuchado a Jesús no se fijaba en Pedro, ni cómo estaba, ni lo que le sucedía. Jesús sí, nuestro Jesús sí. Entonces Jesús mira a Pedro, sabía cómo estaba, y le dice, bien Pedro, ahora boga más adentro, vamos más adentro. Y Pedro, buen pescador, le decía, Señor, toda la noche estuve pescando, ahora no, porque los peces pican más, salen más de noche, no en el día. Pero dice, bueno, en tu palabra lo voy a hacer. Bueno, Jesús sabía mucho más que Pedro, no solo en pescar, sino en todas las cosas. Y cuando Jesús lo lleva a Pedro, mar adentro, hace que tire la red y Pedro tiene la mayor pesca de su historia. Fíjense Jesús, nadie se preocupaba por Pedro. Pedro estaba solo, fracasado, malhumorado, y Jesús tiene misericordia de él. A veces estamos solos, fracasados. Nadie se acuerda de nosotros. El único que se acuerda es Jesús. Tal vez te sentís así en esta situación. Y te lleva mar adentro. ¿Saben qué significa llevarlo mar adentro y obtener esa gran pesca? Es que Jesús te va a llevar al lugar donde fracasaste, al área donde fracasaste para obtener victoria, para reivindicarte, porque Él es así, Jesús es así. ¿En qué fracasaste? Como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como líder, como obrero en la fábrica, todos hemos fracasado, todos hemos pasado momentos malos. Pero Jesús es tan bueno que te va a dar otra oportunidad. Jesús tiene debilidad por los fracasados. Entonces no lo deja ahí. Dice, bueno, ahora vamos mar adentro. Quiero que tengas victoria. Te doy otra oportunidad para que triunfes. Triunfes ahí, en este caso,
con Pedro en el mar, en el lugar donde Pedro había fracasado. Entonces hay una oportunidad del amoroso Jesús para darte victoria donde fallaste. No se terminó todo. Yo me imagino que Pedro dijo, bueno, Jesús da el mensaje y basta, me voy malhumorado, fracasado a mi casa. Pedro había puesto un punto final a ese día, pero con Dios nunca hay que poner un punto final, era una coma, era una pausa, era un momento, después venía algo, venía la oportunidad que el Señor nos da para tener victoria. Qué grande que es Jesús, qué amoroso que es Jesús. Otro aspecto, otra faceta del diamante precioso que es Jesús, es que Él valoraba a los que la sociedad despreciaba. Y esto lo vemos en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Hay que decir dos cosas. La mujer en ese tiempo, ahora en la cultura judía, era muy despreciada, valía poco. Los judíos solían orar en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, diciendo, gracias Dios que no nací un cerdo, que no nací cerdo. Decía que no nací gentil, es decir, no judío, y que no nací mujer. Así era. Y Jesús entabla una conversación con una mujer. Por eso dice, cuando los discípulos lo vieron, dice, se sorprendieron viéndolo a Jesús charlando con una mujer. Ahí están, ¿ves? Las costumbres, los mandatos culturales que son tan duros, que son tan alejados del corazón de Dios. ¿Cómo vas a hablar con una mujer? ¿Cómo? Jesús vino, ama a todos, murió por todos, Él valora a todos. Y a lo que la sociedad despreciaba, Jesús valoraba. Pero no solamente eso, sino que encima la raza de la mujer era samaritana. Los judíos ya tenían un marcado desprecio por los gentiles, por las personas que no eran judías. Los gentiles significa aquel que no es judío. Pero el samaritano era peor para ellos, porque el samaritano, hay en tiempos bíblicos, cuando Israel cae en manos de Asiria, un rey asirio mezcla a los pocos judíos que quedaron en lo que era la tierra prometida con otras razas. Y de esa mezcla salen los samaritanos. Entonces los samaritanos para los judíos eran peor, porque eran peor que los gentiles aún, porque eran una mezcla de razas. Eran como traidores a su raza. Entonces era terrible el desprecio que tenían, ¿no? Ni siquiera los judíos comunes no pisaban la provincia de Samaria. Y Jesús se pone a hablar con una samaritana. Entonces Jesús aquí rompe dos barreras. La barrera sexista, o sea que habla con una mujer del sexo opuesto, y rompe una barrera racial. Pero no queda todo ahí. Jesús, en esa charla con esta mujer que tenía una vida sexual un poco rara, para nosotros muy activa, dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Es decir, aún los prejuicios culturales Jesús rompe. Esta mujer sexualmente era muy débil, se ve, era muy activa. Había tenido 5 maridos, tenía problemas de pareja, había fracasado, no sabemos bien, y ahora dice, el que tiene no es marido. Sin embargo, a esta mujer, que para nosotros sería, estaríamos todo el mundo mirándola, si esta mujer fuese nuestra vecina, estaríamos mirando, esta mujer tuvo 5 maridos, es samaritana, qué vida que tiene, qué vida impropia, incorrecta. Jesús se acerca y le da la mayor revelación sobre lo que es la adoración a Dios. Le dice a la mujer que la hora viene y hora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mayor revelación sobre la adoración en la Biblia la dio Jesús a la mujer samaritana de vida sexual dudosa o incorrecta, samaritana, mujer, se la da a esta mujer. Qué tremendo que es Jesús. Tal vez nosotros, como pensamos nosotros, diríamos, bueno, Jesús dio esta gran revelación, la mayor revelación sobre lo que es adorar, a un teólogo, a un pastor, a un doctor en divinidades. No,
se le dio a esta mujer despreciada. A veces decimos que conocemos a Jesús, pero creo que a veces no lo conocemos bien como Él era. Él miraba diferente a las personas, era tierno, veía algo en la mujer, veía algo que nosotros no vemos. Por otra parte, Jesús, otra faceta del Señor, es que Jesús elige a las personas que nadie hubiese elegido. Cuando Él comienza su ministerio, hacía tiempo que había dos grupos religiosos importantes en Israel, dos grupos religiosos importantes y que estaban como peleados por cuestiones políticas y teológicas. Uno eran los fariseos, quienes se reunían en las sinagogas, y por el otro lado estaban los sacerdotes que estaban en el templo. No se hablaban mucho entre sí, se llamaban mal, había internas. Ahora uno piensa, si Jesús es Dios, es el Mesías, viene a instaurar su religión, su movimiento, ¿a quién va a elegir? Tenemos los fariseos, tenemos los sacerdotes, gente de Dios, aparentemente. Nadie más sabía la Biblia como ellos, nadie más hablaba de Dios como ellos. ¿A quién iba a elegir? ¿A fariseos o sacerdotes? No eligió ninguno de los dos grupos religiosos. Eligió gente común, digamos, gente laica, gente no religiosa. Jesús elige por fuera de la religión oficial e institucionalizada. Elige fuera de la religión organizada. Jesús amaba a todos, vino a morir por todos. Pero ¿por qué no eligió a esta gente? No elige a esta gente porque el judaísmo se había pervertido, desvirtuado en nombre de Dios, y ya esa gente tenía tantos mandatos humanos, tantos inventos humanos o tantos intereses políticos. Los sacerdotes estaban amigados con los romanos, colaboraban con el imperio que explotaba Israel. Los fariseos creían que eran santos superiores porque supuestamente guardaban la ley y estaban llenos de orgullos y hipocresía. Jesús dice, esta gente no me sirve. Los amo, vengo a morir por ellos, pero no me sirve. Porque tanto legalismo, tanta religiosidad, tanta desvirtuación en tantos años, yo no puedo, tengo poco tiempo, tengo que trabajar con gente virgen, digamos, religiosamente, gente que me va a saber captar más rápido que esto, porque la misma religión falsa, tergiversada, los había atrofiados para conocer la verdad. Y justamente fueron los fariseos el peor dolor de cabeza de Jesús, los peores enemigos. Jesús va a la cruz gracias a la acción conjunta de fariseos y de sacerdotes, de los religiosos. Pregunto, si Jesús hoy volviese a nacer como un bebé, ya sabemos que Jesús ahora ya no nace más como un bebé, esperamos su gran y gloriosa segunda venida, pero supongamos que Jesús hoy comienza el ministerio en mi ciudad, en tu ciudad. ¿Elegiría alguno de las iglesias cristianas? ¿A qué denominación? Todos creemos que si Jesús hoy vuelve a nacer, me elegiría a mí o a mi congregación, a mi denominación. ¿Me elegiría? ¿O es que el cristianismo hoy está tan tergiversado como el judaísmo de su tiempo? ¿Nos elegiría a nosotros? ¿O estamos llenos de legalismo y creyendo conocer a Jesús, estamos lejos de Jesús? Como esos fariseos, creyendo conocer a Dios, los fariseos se opusieron a Dios hecho hombre que era Jesús. Le discutían a Jesús sobre la ley. Cometieron la locura de discutirle a Dios sobre las cosas de Dios. ¿Elegiría a Jesús el cristianismo actual organizado? Por último, otro aspecto de la faceta de Jesús, que Él daba esperanzas en situaciones donde no había más esperanzas. Jesús despistaba, decía y hacía cosas que la gente se sorprendía. Y lo tenemos en Juan 11, en la resurrección de Lázaro. Vienen las hermanas, Jesús se retrasa, espera que Lázaro muera, y cuando llega donde Lázaro estaba muerto, las hermanas le dicen, si hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Fíjense, a las hermanas de Lázaro le pasó lo que nos pasa a nosotros. Hablan del pasado, tienen una fe para el pasado. Bueno,
Si hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Y después se va al futuro. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el futuro. Jesús lo ubica en el presente porque nuestra fe les cuesta ubicarse en el presente a nuestra fe. Jesús dice, ahora, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús te ubica ahora. ¿Cómo nos cuesta creer en un Jesús para hoy, para la ahora? ¿Qué te está pasando ahora? ¿Qué problema tenés de enfermedad, problema familiar, económico, relacional? Jesús dice ahora. La fe es para el ahora. Jesús tiene promesas también para el ahora. Jesús en el pasado nos perdonó los pecados. En el futuro vamos a ir a la gloria con él. Pero ahora, ¿qué hacemos a la hora? ¿Y qué hace Jesús? El Jesús que despista, el Jesús diferente. Jesús habla de vida en un contexto de muerte. Donde había un muerto, en un contexto de un velorio, Jesús habla de vida. Este es nuestro Jesús. Nuestro Jesús que a veces decimos conocer, pero no conocemos bien. Jesús es maravilloso. Miremos estos aspectos de Jesús. Permitamos que Jesús actúe, porque Jesús es el diamante multifacético de Dios, tan tierno, tan amoroso, que da tantas esperanzas que muchas veces desconocemos. Bien, espero que esto les haya interesado.